Bueno, en el Canal San Luis, un invitado muy especial que llega acá al municipio de San Luis, Antioquia, al Canal San Luis, un representante que quiere lanzarse a la Cámara, Carlos Loaiza, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, apreciados habitantes y televidentes. Soy Carlos Loaiza, sí. Mi nombre completo es Carlos Alberto Loaiza, pero comercialmente, como diríamos nosotros, lo estamos vendiendo como Carlos Loaiza, o así como producto me ponen como Carlos Loaiza porque yo debo generar confianza. Claro, un amigo y nacido por acá en el oriente antioqueño. Cuéntele un poquitico de dónde viene Carlos Loaiza. Oh, yo soy un oriental de pura cepa, es decir, casi que cuando nací con la arepa bajo el brazo. Nací en el municipio de Sonsón, que incluso tiene tierras por acá, limitando muy cerquita, pero bueno, sí, pero sí nací en Sonsón, realmente por allá, por el sur, oriente. Y luego de los 14 años, mis padres fueron a residir y a vivir al municipio de La Unión. Allí yo tuve la oportunidad de adelantar estudios desde quinto de primaria, bachillerato, y prácticamente me formé porque yo estuve ya trabajando después con la Caja de Compensación Familiar de Antioquia y llegué a ser el coordinador de servicios para el Oriente Antioqueño. Es decir, la vinculación con el Oriente siempre estuvo completa. Nacido en La Unión, nacido en Sonsón, hecho profesionalmente en La Unión, laboralmente en La Ceja, Río Negro e incluso Guatapé, Parque La Culebra. Bueno, el oriente antioqueño no lo ha desamparado obviamente jamás. Y usted tampoco olvida su oriente antioqueño, ¿no? No, ¿qué tal? ¿Qué tal? Es que en el Oriente está todo. Mira, tenemos las mejores riquezas que hay en el Oriente. Y una de ellas, la más grande, es la calidad humana. Es que la calidad humana de los orientales, sin demeritar la pujanza y berraquera antioqueña y de las demás zonas de Colombia, el Oriente tiene lo que llamamos nosotros la chispa del hombre emprendedor y de las mujeres berracas y aguerridas. Si tú te vas para Medellín, por ejemplo, encuentra que la mayoría de comerciantes y empresarios son del Oriente. Ojo, pero si nos vamos a recorrer el mundo, en cualquier parte del mundo encontramos un paisa y por general esos paisas son del Oriente. El oriente antioqueño, obviamente hay gente pujanza que le tocó salir del territorio con los conflictos que hubieron en el territorio, pero gente que no olvida ese territorio como no lo hace usted, don Carlos. De salir del territorio, ¿no? Y porque precisamente la pujanza más que todo está por los arrieros y los arrieros antioqueños. Y los caminos del oriente eran los que comunicaban realmente todo el recorrido de Colombia. Por ello es que tenemos antioqueños regados por todo el mundo. No tanto por la violencia sí generó muchos, pero ya habían muchos instalados por allá, incluso en el desierto del Sahara, en el Cairo, alguien que se llama que es que en Afganistán, aunque nos quitó la fama precisamente, o ese puesto nos lo quitó un humorista muy paisa, no tan antioqueño como diría uno, perdón, no tan oriental como diría uno, que se lo entregaron al famoso ¿cómo es? De Yarumal, ¿sí? Allá don Evelio Jaramillo, ¿sí? Y los pan de quesos de Don Emel. Hombre, usted estaba viendo atiadito de todo este cuento, hombre, pero qué bueno que no olvide esas raíces que lo forjaron a usted como persona y obviamente como profesional, porque también como profesional es abogado. Sí, yo tuve la fortuna de, ojo, de poder estudiar y acceder a la educación superior, a pesar de provenir de una familia muy de escasa de recursos. En mi casa abundaba la escasez, pero sobraba el amor. Y cuando hay amor todo se puede. Yo logré estudiar una tecnología en administración documental y micrografía, que eso no se sabe, la mayoría no sabe qué es eso, pero eso es la recuperación histórica de los archivos. La logré finalizar en el municipio de La Ceja y me gradué en el año 1990. Es que yo soy de la época de Shakira hacia allá. Sí, y por eso la mayoría de la gente no sabe eso. Luego estudié administración de empresas. Soy un desplazado de la violencia. A mí me tocó desplazarme desde el municipio de La Unión, con cosas que tienen que ver, lógicamente, con lo que ha acompañado siempre a nuestro país. Y logré adelantar administración de empresas. Luego
me pude formar como abogado. Tuve la fortuna y el honor de adelantar una maestría en Derecho Administrativo, una especialización en Derecho Público y otra maestría en una universidad mexicana que es sobre seguridad pública y políticas públicas. Después de que me gradué como abogado, me dediqué realmente a esa profesión. Es la mejor profesión que existe. Y ojo, aunque mucha gente dice, un ladrón más, yo logré demostrar de que los abogados no somos todos como los pintan. Y me dediqué a la docencia para formar abogados correctos, íntegros, éticos, los mejores profesionales. Y hoy puedo balanglorearme de que he formado más de 4.500 abogados. Hombre, bastantes abogaditos que en el país obviamente apoyan a todas estas personas, a la comunidad como tal. Pero ¿dónde nace ese piquetico de la política, de meterse a mover todo esto, de trabajar por la comunidad? Porque trabajar en el Senado, en cualquier rama de lo político es trabajar por las comunidades. Sí, la política realmente significa el arte de servir a la comunidad, el arte de servir al pueblo. Desafortunadamente, muchos lo invierten y hacen de la política el arte de servirse del pueblo. Yo tengo 44 años, como pueden verme. Pues 44 años de estar en política. Cuando tenía 18 empecé a ayudar en política, en el municipio de La Unión, al glorioso Partido Conservador. Ya inicié, pero siempre lo hacía con el fin de que se le pudiese colaborar a la comunidad. Inicialmente lo inicié con el propósito de que pudiésemos tener una placa polideportiva. Es más, el municipio de La Unión tiene una historia y hay un exalcalde que ha publicado un libro, y ese libro tiene un capítulo especial que se llama Guerrilleros de mentira chutando un balón de verdad. Y consistió en que en mi época empezamos a impulsar para que nos construyeran una cancha, y algún día nos tocó protestar porque el dinero lo había entregado la gobernación y nunca nos construían la cancha. Entonces nos tocó jugar un partido invadiendo la vía que conduce de La Ceja al municipio de La Unión, llegando a La Unión. Pues el señor alcalde muy gentilmente nos echó la policía y el ejército que lo tenía el distrito allá, y nos persiguieron, y pues lógicamente fuimos noticia nacional porque habían capturado a 5 guerrilleros. Y los otros quedamos por ahí escondiditos en el monte, a mí no me capturaron. Luego, en la época del doctor Antonio Roldán Betancourt, que no era gobernador en ese entonces, era el encargado del director de Coldeportes, logró ir allá y a ver qué era lo que pasaba, porque la gente estaba regada, cabildos abiertos, y allá les dijo: dejen de ser descarados, alcalde, dejen de ser descarados. ¿Cuáles guerrilleros? Son unos pobres muchachos pidiendo un escenario deportivo. Y por eso luchamos nosotros. Yo fui miembro e integrante del movimiento cívico del Oriente, que tanta fama nos trajo en la época, que logramos sacar de lo que nosotros llamamos el sainete, los millones, a la electrificadora, que en aquel entonces abusaba tremendamente de los habitantes del Oriente. Luego el movimiento pues fue prácticamente desmembrado, pero logramos a tener incluso candidatos a alcaldías, al Senado de la República. Y pues esos fueron mis trasegares, procurando siempre lo mejor para la comunidad. Ojo, aclaro, yo nunca aspiré en primera persona, siempre le ayudé a alguien. Desafortunadamente desilusionado, porque lo que queríamos o lo que buscábamos ni tan siquiera se dignaban presentar un proyecto de ley. Entonces, cuando yo veía tantas necesidades de la comunidad, entre ellas que yo las vivía, que las padecía: falta de escenarios deportivos, subsidios para vivienda, el acceso a agua potable, el no tener una vivienda digna realmente, la educación tan difícil para uno adelantarla cuando usted no tiene recursos, y para colmo de males conseguir un empleo. Pero veía uno de los políticos que ellos todo lo hacían posible, pero para ellos, los mismos con las mismas y las mismas del mismo. Y a ellos les daban los mismos cargos, los mejores puestos, y construían de pronto la vía, pero no para beneficiar a la comunidad realmente, sino para que la carretera entrara a la finca donde estaba el político, para que la vivienda se la adjudicaban no a los más necesitados, sino a los que habían colaborado en la campaña política, pero del otro, o al que querían traer.
son sinsabores, son inequidades que le van generando a uno una manera de pensar. Cuando yo me empiezo a formar, y como docente en la Universidad de Derecho Administrativo, de Derecho Público, de Historia de Colombia, y veo este recorrido y lo que seguimos viviendo, que entre cada día que pasa es más difícil, que cada día que transcurre se nos niegan más oportunidades y vamos tratando de seguir dividiendo los de arriba y los de abajo, como lo decía Fernando Soto Aparicio hace muchos años, y seguimos casi como lo mismo y lo mismo. Y dije, hombre, ¿será oportunidad de que haya una nueva rebelión de las ratas? ¿Será posible? Vamos a hacer lo posible, y lo posible es: yo no tengo maquinarias políticas, yo no tengo jefes políticos, yo no le debo un peso a nadie para esta campaña, nadie me ha prestado plata, nadie me ha sostenido. Yo le agradezco a los medios alternativos y a las personas que me dan la oportunidad de llegar y poderle comunicar a la gente. Por ejemplo, a este canal San Luis, que tan gentilmente nos abre su espacio para que el mensaje le pueda llegar a la comunidad, porque de mí no van a estar viendo grandes afiches, de pronto por ahí cualquier volantico, pendoncito, y hay municipios donde nos los quitan, porque hay caciques políticos que no permiten que les pongan un afiche de alguien diferente, porque ellos quieren seguir apoderándose de este país, pero con algo gravísimo que le está sucediendo a la comunidad, que la gran mayoría de personas, no del oriente, sino de otras latitudes, pero tristemente antioqueños, están haciendo política de estómago. ¿Por qué? Porque nos están mal acostumbrando y le están diciendo, mire, póngame este pendón en su carro y le voy a dar 50.000 pesos diario. ¿Qué es eso, por Dios? Y así seguimos criticando que es que el Congreso de la República no sirve para nada, que los políticos son unos corruptos. ¿Cuál? La mayoría son ciudadanos que no son consecuentes con la democracia y venden su voto. Porque es que cuando uno va a una reunión, pero si me dan tamal, si me dan buen refrigerio, o si me colaboran con los pasajes, ya le estamos vendiendo el voto al político. Y como yo no tengo el capital económico, y si lo tuviera no lo gastaría así, yo lo que hago es puro referido, mis más de 4.000 estudiantes o egresados, más todos los contactos que he tenido, me permitieron que cuando yo llegué realmente a la edad dorada, porque yo ya cumplí 62 años de edad, ahora que dije que tengo 44, pero en política, algunos estaban diciendo, ay, no aparenta sino 45, no, yo tengo 62 años, y vi que ya tengo 62 años, pero que también tengo las semanas acumuladas para pensionarme, gloria a Dios. Y ahí fue donde yo pensé, dije, me pensiono, me voy a descansar, me pongo a escribir libros y listo. Pero dije, pero es que yo tengo hijas, yo tengo nietos, y la mayoría de las personas como yo tienen hijos, tienen nietos. ¿Vamos a dejar este país a la deriva? Aportemos nuestro granito de arena. Si se logra, excelente, aunque dicen que una sola golondrina no hace verano, pero marca la diferencia, genera. Entonces eso lo estoy haciendo yo, y créame que la respuesta ha sido excelente, excelente, porque muchas personas que no conocían de mi candidatura, cuando empiezan a darse en cuenta de las propuestas, dicen, este es el 114 del Partido Conservador, es por el que vamos a votar. Entonces es algo muy satisfactorio para mí. El Oriente y esta zona no he tenido la fortuna de que hayan líderes ayudándome, porque los líderes ya están condensados en directorios políticos y hay que respetarlos. Ellos tienen unas tareas, pero lógicamente, aunque a mí me avala y tengo una fórmula del Senado, que es el doctor Juan Diego Gómez, también un oriental, por obvias razones él tiene una fórmula comprometida al Senado, como decimos, una fórmula titular, pero yo voy ahí con nadadito de perro, y créame que podemos llegar, y aspiro, y así será, la sorpresa electoral el próximo 8 de marzo. Bueno, pero don Carlos Loaiza obviamente tiene unas propuestas muy novedosas, porque pocos tocan estos temas que va a tratar usted en la Cámara, ¿no? Sí, la verdad, hay temas que no los tocan la mayoría no, yo diría el 99% de los congresistas,
porque son neurálgicos, porque como ellos tienen compromisos políticos, como ellos tienen compromisos con empresas, tienen compromisos con presupuestos, ellos se deben a sus alcaldes y a una cantidad de situación, lo que menos hacen es representar realmente al pueblo. Y resulta que en Colombia, a través de la historia, han habido unos casos y unos temas que han sido neurálgicos y que la mayoría de las personas nunca les prestó atención. Y no les prestó atención porque pensaron, es que eso no me toca. Ni siquiera se inmutaban por preocuparse por eso. Asistían a una reunión política, eran con el ánimo de qué me van a dar, o qué propone el señor en salud, qué propone para los pobres. Pero los políticos nunca han tocado los temas que yo estoy tocando. Es más, se iban a las plazas públicas a hablar bien bonito. El famoso discurso ventijulero, donde el campesino o la persona le preguntaban, ¿estuviste allá? Sí. ¿Qué tal habló el señor? Muy bien, muy bien. ¿Qué dijo? Pues yo no entendí nada, pero habló muy bonito. No, yo procuro más bien no hablar bonito y contar las cosas como deben ser. Dos temas fundamentales nos ha llevado a que en Colombia nosotros nos hayamos descuidado, los ciudadanos del común. ¿Cuáles son? Catastro y POT, Plan de Ordenamiento Territorial. Y si yo lo menciono en este momento, la mayoría dice, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué tiene que ver? Este sí es un bobo como político proponiendo eso. Pues les voy a explicar. Resulta que el catastro es el censo que realiza el gobierno nacional sobre los inmuebles, bienes inmuebles, públicos o privados que se tienen. Pero el catastro le aplican una cuestión que se llama el avalúo catastral. Y el avalúo catastral sale del avalúo comercial que tiene que ser el real. Y del avalúo catastral es que se saca la tarifa para cobrar el impuesto predial a todas las personas que tienen vivienda. Resulta que esto que yo estoy diciendo, de pronto algunos de los televidentes que me están en este momento viendo van a decir, ¿y eso para qué? Yo no tengo vivienda. Pero es que puedes llegar a tener. Y es que tu mamá o tu papá no tiene vivienda. Y algún hijo o hija no van a tener vivienda. Mire que son situaciones generales donde el colombiano puede estar en un momento ubicado. Resulta que inicialmente el impuesto predial era muy poquito. ¿Por qué? Porque desde el año 1825, cuando se creó el catastro en Colombia, el general Santander lo llamó el catastro del cantón. Y el catastro del cantón era específicamente para recoger una platica a los que tuvieran tierra, para con esa platica costear los gastos que había dejado la independencia. Pero resulta que eso se fue yendo hasta 1843, cuando la gente rebotó y dijo, hombre, pero tantos años pues recogiendo plata para los gastos de independencia. Entonces el gobierno nacional dijo, no, vamos a quitarlo pues, pero vamos a entregárselo a la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica siga recibiendo ese tributo y a cambio les vamos a quitar un impuesto. El impuesto es precisamente el diezmo, porque es que el diezmo era un impuesto para la Iglesia Católica. Luego de esa quitada del diezmo, ya a la iglesia le tocó sacar la ponchera, porque ya no podía cobrar el diezmo, sino la limosna. La limosna. Entonces el gobierno nacional envió a todos los ciudadanos a que fueran donde el párroco. ¿Por qué párroco? Porque Colombia estaba dividida en parroquias. Fueran donde el párroco y le dijeran cuánta tierra tenía para que siguieran pagando un impuesto por la tierra. Fue una jugada maestra que hizo el gobierno. Porque al gobierno la gente le decía, tengo 50 cuadritas de tierra o 50 hectáreas. Entonces también le hablaban de otras medidas, como la fanegada. Entonces cuando iban donde el cura párroco, ya yo vengo para que me anote para el impuesto. ¿Cuánta tierra tiene usted, hijo? ¿Cuánta tierra tiene? Entonces ya la tierra que le decían que tenía, no, yo tengo 50 cuadritas. No, hijo, ojo, no me diga mentiras que le roba a Dios. Padre, bueno, pongámosle pues 500. Y eso fue generando una diferencia de tierras enorme. Entonces, con el transcurrir del tiempo, al paso de los años, desde 1972, la gente empezó a mentir sobre la tierra que tenía, y cuando se iba a hacer una actualización catastral, en cada municipio, primero salían corriendo para donde el político del pueblo, a decirle, los que vengan de allá, hablen con ellos. Como yo he votado por usted, ayúdeme, doctor, o ayúdeme, don Serafín, o ayúdeme, don Emelio, para que me anoten poquita tierra y me cobren poquito.
Entonces eso hizo que la gente le estuviera pagando muy poquito impuesto. Pero luego de que llegan las reformas catastrales, como fue a partir del año 2010, la del 2018, la del 2019, ahí sí se empezaron a hacer unas actualizaciones que son generales. Y ahí sí los impuestos se pusieron a subir tanto que la gente ahora se está asustando porque la gente que pagaba, por decirlo, 200.000 pesitos de impuesto al año, están pagando o quedaron pagando 3, 4 millones de pesos y que la ley está obligando. Por ejemplo, San Luis no ha tenido una actualización ahora cercana, pero en Colombia y aquí en Antioquia en específico tenemos 43 municipios que están sufriendo la debacle de las actualizaciones catastrales que se realizaron ahora en el año 2025 y 2024. Ojo, pero es que este año, por mandato del artículo 49 de la ley 2294, que es el Plan Nacional de Desarrollo, dijo: todos los predios que no se hayan actualizado y que lleven más de 5 años, se les va a hacer una actualización de oficio al valor catastral, es decir, no lo vamos a ir ni a medir. Eso hace que en este momento para Colombia, en este año, todos los predios que no han sido actualizados por más de 5 años, les van a subir entre un 300 y un 1000%. Eso hace que la persona no sepa qué hacer. ¿O cómo? ¿Pago impuesto? ¿Qué hago? Y además una cuestión. Hoy en día estamos viendo que la mayoría de personas que nunca pagaban impuesto o que no les ni fu ni fa, que incluso no participaban ni en política, cuando les están tocando el sentimiento que se llama bolsillo, ahí sí ya están. ¿Y quién me ayuda? Y son bregando a buscar ayuda. ¿Y qué les ha pasado? Que hemos dejado que el gobierno nacional tuviese un catastro que nadie le prestó atención y cuando menos pensó, se les creció el enano. Ese enano que va perjudicando obviamente a la comunidad, a sus bienes, porque es que esos bienes que uno quiere heredarle a los hijos se van perjudicando por este tipo de cosas que de pronto mucha gente desconoce o que viene usted y viene y los propone y la gente se asusta, pero yo no sabía esto. Lo que pasa es que sobre catastro no sabía la gente. Yo te cuento, yo entré en el año 2016 a trabajar en catastro de la gobernación de Antioquia y cuando yo llegué yo no sabía que era catastro. Es más, uno va en un municipio y la gente lo aborda para decirle a uno: doctor, ¿usted por qué no me ayuda? Que es que el catastro me llegó muy caro. Y ojo, ese es un error. Confundimos catastro con impuesto predial, que son diferentes. Lo que pasa es que el catastro tiene que ser la realidad. El impuesto predial tiene que estar adecuado a unas tarifas que las fija el Consejo Municipal y donde el alcalde municipal es directo responsable, porque cuando se va a hacer una actualización catastral, al alcalde, a más tardar el 30 de noviembre del año donde se va a hacer la actualización, le consultan y le muestran los valores que van a tener, para que el alcalde diga: el pueblo si es capaz con esto o no es capaz, ¿le mermamos o no le mermamos? Pero, ¿sabe una cosa? Que es que como los alcaldes hoy en día, la gran mayoría, cuando se va a hacer una actualización catastral, ya saben que van a tener un costo político. Entonces ese costo político lo reemplazan con más recaudo municipal, porque les interesa muy poquito si la gente come o no come, paga o no paga, porque yo voy es por su predio, mijo, o paga o paga, o paga o paga. Desafortunadamente muchos de estos alcaldes obedecen a las órdenes y a los favores de sus congresistas y de sus conglomerados, y eso hace que los municipios se pongan a recaudar cantidades inmensas de dinero, incluso debido a cobrar porque muchas personas no tienen con qué pagar, no sabiendo que el Estado la gran ganancia la hace es teniéndole y garantizándole igualdad de derechos, impuestos justos y equitativos para las personas y ante todo vivienda digna. Con este impuesto predial mal calculado, mal facturado y mal actualizado, están atracando el bolsillo de los colombianos con un agravante, que en ninguna universidad de Colombia enseñan derecho catastral para que defiendan los intereses de las personas, y los poquitos que saben derecho catastral están en algunos gestores catastrales, pero los gestores catastrales aplican la ley catastral como les da la gana. Yo por eso me estoy dando a la tarea de que los colombianos aprendamos derecho catastral. En mis redes sociales yo tengo en este momento alrededor de 45 pequeños tics
para que las personas aprendan a defenderse de los asaltos y atropellos que le comete la administración frente a Catastro. Y me he dedicado a formar profesionales con el con el diplomado en Derecho Catastral. Tuve la fortuna de estar en la Escuela de Alto Gobierno siendo el capacitador nacional para Derecho Catastral en Colombia. Y soy el único colombiano que he tenido la oportunidad o que me ha dado la tarea de escribir un libro sobre Derecho Catastral colombiano. Libro que es una trilogía. Son 3 libros. Ya le iba a decir, son 3 libros, pero obviamente vamos a hacer un cortecito y vamos a hablar de este tema porque es importante y ya regresamos con esta información que siempre acapara interés en la comunidad sanluisana. Ya regresamos. Bueno, continuamos con Carlos Loaiza, candidato a la Cámara y obviamente viniendo aquí a traernos muy buena información. ¿Y por qué no continuamos hablando sobre ese libro como tal? El libro de Derecho Catastral. El libro de Derecho Catastral tiene una historia muy especial. Y es que la normativa colombiana, como la ley 1755 que reglamentó el derecho de petición, dice que los términos para poder responder una petición por parte de las autoridades es de 15 días a nivel general y máximo con las excepciones se puede ir hasta 90 días. Pero yo cuando trabajaba en Catastro me di cuenta de las angustias que vivían los ciudadanos porque tenían un trámite de actualización de un predio, una rectificación de un área o algo por el estilo, y la mayoría de los trámites llevaban 2, 3, hasta 4 años sin que Catastro se lo haya despachado. Y una persona necesitando vender su casa porque porque algún negocio iba a hacer, o como le sucedió a un señor que me di cuenta que necesitaba vender la propiedad para que le pudieran adelantar una platica para poder hacer una operación a su esposa que no se la cubría el seguro. Y Catastro simplemente, es que eso es una función pública especial y compleja, como lo dijo el Consejo de Estado. Entonces la gente le tocaba recurrir a la acción de tutela. Algunos jueces concedían la tutela y le decían: Catastro, le doy 48 horas para que le dé el certificado a la persona. Pero ojo que la tutela la presentaban después de que llevan hasta 1 año. Yo dije, ¿por qué no aplica el derecho de petición para esto? ¿Para lo catastral? Sencillo, no aplica porque Catastro se siente único y la petulancia y arrogancia de los funcionarios no hacían sino violentarle los derechos a los ciudadanos. Derechos que los ciudadanos obviamente exigen, pero a raíz de este libro, que es una trilogía, creo yo que es. Es una trilogía porque son 3 libros que se van a publicar, ya los otros 2 están para edición, pero este libro ya empieza con todas las bases y dice cuáles son los términos, en qué tiempo, cómo me defiendo, cómo se tiene que trabajar un proyecto catastral para poder adelantar una sucesión. Mira, los graves problemas que están en este momento en Colombia son cuando se va a adelantar una sucesión, porque nuestros padres anteriormente se dedicaron a acumular tierra y creyeron que le dejaron mucha tierra a sus hijos, pero sí, de pronto sí les dejaron mucha tierra, pero en igualdad de condiciones les dejaron muchos problemas, incluso hijuelas o lo que llamamos nosotros mortuorias. ¿Qué son las mortuorias? Precisamente esas heredades que nunca se liquidaron y que luego llegaron los hijos, los nietos, los bisnietos, en este momento es prácticamente imposible. Y por ello es que mucha tierra en Colombia se convirtió en baldía. Tierra baldía que ya los que residen en ella no pueden acceder a un crédito bancario porque no tienen registro en instrumentos públicos. Y si lo van a hacer, para poderlo hacer, tienen que adelantar un proceso que se llama de saneamiento de la propiedad, es decir, pertenencia. Pero cuando lo van a hacer, le aparece como baldío, entonces no lo puede adelantar porque un predio baldío se convierte automáticamente en un bien público y los bienes públicos son imprescriptibles, inembargables, inalienables. Entonces la persona quedó condenada a vivir toda la vida en un predio que es, entre comillas, una falsa tradición,
que es lo que llamamos comúnmente. Por eso es que yo le decía ahora que otro de los graves problemas que tuvo Colombia a través de sus legisladores, que nunca le exigió que trabajara sobre esto, es que fuera de que no trabajaron sobre el catastro, no trabajaron para el plan de ordenamiento territorial, y el plan de ordenamiento territorial que lo rige la ley 388 de 1997 tiene un esquema normativo para toda Colombia donde le dice que las propiedades pueden tener divisiones, subdivisiones, pero solo a partir de ciertas hectáreas, y que el hectariaje se tiene que soportar en una medida que es la unidad agrícola familiar. Y la unidad agrícola familiar que se trazó en Colombia, que le aplicaron a ese plan de ordenamiento territorial, fue del año 1964, cuando esto era rural totalmente. Y ahora por eso es que las personas quieren construir una casa y no le dan licencia. Y les queda totalmente imposible, hombre. Estos temas son delicados porque obviamente poco conocimiento tiene la comunidad, pero también uno de los más damnificados, diría yo, son los adultos mayores, nuestros abuelitos. Por Dios, miren, los adultos mayores tienen un gravísimo problema. Y es que, a ver, entre más envejecemos como seres humanos, menos capacidades vamos teniendo. Llegar a la segunda edad, que jurídicamente la llamaríamos la tercera edad, porque para mí la segunda edad empieza a partir de los 50, termina en los 100, la segunda edad. Pero para el gobierno nacional, la tercera edad empieza en los 60. Entonces, yo estoy trabajando una propuesta, estoy proponiéndole a Antioquia que me respalden a la Cámara de Representantes, y me comprometo, porque sé cómo hacerlo, a adelantar una ley que exonere del pago de impuesto predial a todos los adultos mayores que tengan, ojo, una única propiedad dedicada a vivienda y que tengan ingresos menores a 2 salarios mínimos. Es decir, que pueden ser pensionados. Ojo, y no necesariamente tienen que tener registro ante instrumentos públicos, sino que casa para los que son propietarios y los que son poseedores, los que son usufructuarios o los que son tenedores, incluso ocupantes. Entonces fíjese que cubriría a un gran número del sector colombiano, porque no solamente es para los antioqueños, sino para Colombia entera, porque la ley tiene que ser general. Vamos a beneficiar a una cantidad enorme de personas, pero que realmente no le hacen ni cosquillas al presupuesto de los municipios, y además porque para el Estado es mucho más económico generar calidad de vida a nuestros viejos, discúlpeme la palabra viejos, pero lo hago con mucho cariño, generar esa calidad de vida y no tener que estar pagando manutención de personas que están en la calle porque perdieron su vivienda, o tenerles que estar costeando alimentos porque son indigentes. Es que mire, hay personas que tienen propiedad, tienen una casa, pero es lo que nosotros llamamos pobreza oculta. La pobreza oculta la manejamos con aquel que tiene una propiedad pero está ilíquido. Es que uno, después de cierta edad, los ingresos, por ejemplo, siempre se disminuyen y los gastos se incrementan. La persona de la tercera edad, que primero, para poder ir donde el médico, iba a pie, se pone que tiene que pagar taxi o un mototaxi, y luego se pone que tiene que pagar quien lo acompañe y quien lo lleve. Ya hay que comprar más vitaminas, una cantidad de tratamientos que no se los cubre el seguro. Bueno, y ahora, como está la salud, comprar hasta sus medicamentos básicos. Por Dios, es de justicia social. Colombia está atrasadísima en generar una ley que exonere del pago de impuesto predial, no solamente a este segmento de la población, sino a otros cuantos que son de un tratamiento muy especial, como madres cabezas de familia que tengan pocos ingresos y que tengan, por ejemplo, hijos que tengan discapacidad permanente. Una cantidad de esas situaciones que son personas que el artículo 13 de la Constitución, que habla del derecho a la igualdad, pero dice que el Estado le tendrá que brindar una discriminación positiva,
Es decir, denle un tratamiento mejor a esas personas que están en unos niveles de vulnerabilidad mucho más aberrantes que otros. Pero es Entonces, que aquí en Colombia no se está aplicando eso. pero por supuesto que no se aplica. Y la gente piensa que sí se aplica. A mí me decían en una publicación que dice, ¿cómo así? En Colombia sí se exonera a los de la tercera edad, gente que nunca ha pagado impuestos. Sí, esa ley sí existe, pero existe en otros países, como Perú, como Costa Rica. Pero aquí, en Colombia, la verdad, se les cae un pulmón a los políticos tradicionales, donde aprueben eso, porque los alcaldes hacen ver que es que se van a quedar sin recursos, cuando eso es totalmente falso. Mire, eso no alcanzaría a cubrir, sino realmente a un promedio de 3 millones de adultos mayores, 3.700.000 y puntica de adultos mayores. Ojo, y no todos tienen propiedad. No todos tienen la fortuna de tener propiedad. Bueno, y ahora una cuestión, Alexander, mucho más tremenda. ¿Sabe cuál es lo peor? Que es que como va el mundo, como va Colombia, el crecimiento poblacional, entre más años pasen, la persona que llega a la tercera edad más solo va a estar, porque va a tener menos hijos, es más, de pronto tendrá la fortuna que vaya el gatico y lo visite, ¿sí? Porque ya no vamos a tener hijos. ¿Se están dando que ya no tienen hijos? Ya no Animalitos. Mascotas. Y para colmo de males, la gran mayoría de nuestros adultos mayores a futuro no se van a poder pensionar. Yo soy docente de seguridad social y vemos cómo la pensión entre más días va a ser más difícil de alcanzar. Además que no todos se pensionan, sino que tienen ingresos propios o la caridad de sus hijos o cualquier negocito que cuando llega la vejez ya no lo puedes atender. Ejemplo, el tendero, el que tiene el negocito que lo saca al parque o a la plaza de mercado, los años se van poniendo que le pesan a uno, y entonces ya de qué va a comer, de qué va a hacer dinero para pagar el impuesto. Tendría entonces que optar por vender la casa o que se la rematen, que el Estado se las quite. No, señores. Hay que aprobar esa ley y yo me comprometo desde la Cámara a presentar el proyecto de ley, que aunque la Constitución dice que lo presenta por iniciativa presidencial, eso es falso. La ley quinta del Congreso también permite que los congresistas por iniciativa parlamentaria presenten proyectos de ley que son del resorte del presidente, siempre y cuando alguno de los ministros o directores del departamento administrativo, así sea de forma tácita, le dé el visto bueno. ¿Y cómo es forma tácita? Se presenta, se radica y si allá está el ministro y no se opone, listo, quedó listo. Ahí quedó, hombre, pero es que estos temas obviamente tiene que tener una persona que le duela, como eso a usted, pero también hay un tema muy álgido y obviamente que va a mover muchas cosas, que es la Cámara de Comercio. Mire, lo que pasa es que las cámaras de comercio se crearon en el año 1903, que había una asociación de comerciantes en Bogotá. Entonces, pues el presidente de la época les dijo, el gobierno de la época les dijo, venga, no se llamen asociación de comerciantes o unión de comerciantes, llámese en una cámara de comercio. Y luego las leyes le fueron diciendo, venga, impulsen ustedes el comercio, impulsen el empresariado. Y resulta que eran particulares, impúlselo. Entonces, cuando se crean las cámaras de comercio, el gobierno nacional las crea, pero les otorga la administración, el ejercicio, el recaudo de todo eso a particulares. Para serles sincero, eso se lo regaló el gobierno nacional, el presidente de turno, a los ricos que tenía en ese entonces Bogotá. Es lo que nosotros decimos, le entregó la administración de las cámaras de comercio a unos terratenientes y a unos grandes empresarios y ricos para que lo manejaran. Y les dijo, cóbrenle a la gente. ¿Y quién lo creyera? Usted sabía, Alexander, que todo lo que nos toca pagar en las cámaras de comercio, ni un solo peso va para que el gobierno lo invierta en desarrollo social, gestión social o algo para el público. Por ejemplo, miremos nuestra joya de la corona en Medellín, EPM. EPM es una empresa de servicios públicos, es independiente, pero año tras año le traslada recursos
a la alcaldía de Medellín para que invierta en desarrollo social y en la comunidad. Las cámaras de comercio no le trasladan ni un peso, con un agravante. Las cámaras de comercio sigue siendo de burgueses y es de ricos. Y la plata que recaudan no se la invierten ni tan siquiera el comerciante, ni tan siquiera. Porque si un comerciante va a sacar un certificado de existencia y representación legal, se lo cobran. Y con un agravante, que usted el comercio, por el solo hecho de tener un negocito, si no lo tiene en cámara de comercio, que no existe. Miren, dentro de 20 días, más o menos, un mes, se cierra el periodo para que usted que tiene una tiendita, usted que tiene un pequeño negocio de miscelánea, tiene una pequeña empresa o grande empresa, renueve el registro en Cámara de Comercio y como mínimo le toca sacar 180, 200 mil pesos del bolsillo. Ojo, y eso es el segmento de los que menos pagan, porque la gran mayoría están pagando entre 8 y 80 millones de pesos anuales por la renovación, dinero del cual no queda ni un solo centavo para poderle ayudar a la gente pobre, para poder construir aulas, para poder ayudar con los alimentos de los niños que están desescolarizados o que no tienen siquiera una comidita al día, para poderle ayudar al pago de servicios públicos. Por Dios, esto es el colmo, que le tengamos, discúlpeme la expresión, eso es una vacuna que le están poniendo particulares a los particulares que están manejando el dinero, que le están cobrando dinero a la gente. Es un impuesto disfrazado que se le entregó a la burguesía y que no hemos sido capaces de cambiarlo. Las cámaras de comercio, desde el Congreso de la República, sí que estaría ya, vamos a proponer la ley para eliminarlas. Y a cambio vamos a construir lo que nosotros llamamos el Fondo de Emprendimiento y Estabilidad Laboral de Colombia. ¿Qué ocurre? Miren, actualmente el gobierno nacional hizo un incremento justo, de pronto desequilibrado frente al sector productivo del salario mínimo. Yo personalmente estoy totalmente de acuerdo con ese salario en proporción. ¿Por qué no estoy 100%? Porque el incremento debe haber sido más, no menos, más. Pero se tuvo que haber hecho un equilibrio, con los empresarios, al menos con la pequeña, mediana y familiempresa, porque les dieron un tratamiento como si se trataran todos de unos empresarios grandes. ¿Qué es lo que buscamos? Hombre, si los empresarios le están tributando a las cámaras de comercio, sigan pagando una plata mucho menor y solo los grandes a un fondo especial para que cuando un pequeño microempresario tenga que salir de un empleado porque no le da para pagar la nómina, se le pueda brindar a ese empleado 3 opciones. La primera, que ese fondo le va a entregar al empresario un subsidio para que no lo eche y siga pagando su nómina. O 2, lo voy a entrar en un programa de un subsidio al desempleo, pero que valga la pena, no esa chichigüita que dan ahora las cajas de compensación familiar. Y o 3, le presten a 0 interés y lo asesoren para que monte un emprendimiento productivo. Eso sería mucho más conveniente. Y estamos creando país y estamos generándole calidad de vida y ante todo, equidad social a los colombianos más necesitados y no enriqueciendo a unos particulares que no hacen sino recibir dinero y no invierten nada. A ver, ¿qué parque siquiera? Un parque infantil, menciónenme un parque infantil que una cámara de comercio haya construido para regalarle a una comunidad. Nada, pero mantienen a los comerciantes, hagan trámites. Y Alexander, amigos televidentes, con una gravísima situación, que a los empresarios, a lo más que un comerciante se registra, automáticamente la Cámara de Comercio lo manda a registrar a Impuesto de Industria y Comercio y ya le empiezan a facturar Impuesto de Industria y Comercio. Y si ese comerciante llega a cerrar el negocio, va a la Cámara de Comercio y dice que se va, la Cámara de Comercio lo pone a paz y salvo, pero la Cámara de Comercio no le manda a decir a Industria y Comercio que lo saque y le siguen facturando a ese ciudadano.
Es aberrante. Lo que vienen haciendo las cámaras de comercio, tienen la bendición del gobierno desde el año 1903 para que sigan atracando a los colombianos y se llenen sus bolsillos y sus arcas. Ave María, esa información que se trae aquí en el municipio de San Luis con estos candidatos, pero yo digo, hemos zapoteado, como dicen por ahí vulgarmente, muchas cositas que son esenciales de las que usted trae como propuestas a todos los sanluisanos, aquí a la gente del oriente antioqueño y Puerto Triunfo que nos ven. Pero el concepto de política que usted trae es más social, eso es lo que veo yo que trae aquí a la comunidad sanluisana. Mire, totalmente social. En algún caso alguien me dijo, lo que usted está proponiendo es imposible. Dije, ¿por qué? Porque es populismo, simplemente por decir. Dije, falso. Tengo sustento cómo hacerlo, sé cómo hacerlo. Yo no estoy proponiendo cosas que tengan que cambiar la Constitución, como alguien que propone por ahí que es que pena de muerte para los violadores de niños. Por Dios, esa propuesta no se puede hacer como legislador, porque para ello tiene que cambiar la Constitución. Pero si usted entra a reformar el artículo 363, 368, 367 de la Constitución, le estamos entregando precisamente el poder al que lo social prime. Yo soy de un estilo de vida y una creencia, y es que lo primero el ser y luego el hacer. Si primero pensamos en la persona, vamos a tener un crecimiento más. Mire, podríamos tener en Colombia realmente mucho más emprendedores, muchas personas generando empleo y no buscando empleo. Porque es que la idea es que tengamos generadores de empleo y no gente que esté buscando el empleo, porque no vamos a volver al tiempo de la Bastilla. Ojo, la Bastilla de la Revolución Francesa, donde se pirrimizó tanto el empleo porque había mucha oferta de trabajadores. Hoy en Colombia tenemos mucha sobreoferta, seamos sinceros. ¿Cómo será la sobreoferta incluso para los profesionales? Que primero, para alguien ser maestro solamente con quinto de primaria tenía, luego con cuarto bachillerato, luego con sexto bachillerato, luego cuando fue llenando mucho, normalistas superiores, luego licenciados, luego especialistas, luego les exigen maestría y luego doctorado. ¿Por qué? Porque el mercado entre más días tiene más personas ofreciendo. La oferta está por encima de la demanda. Hagamos que Colombia sea un país de empresarios, país de personas que tenga alegría, que no tengan ese desasosiego porque realmente van a estar sufriendo de la pobreza. La abundancia de escasez no puede ser la bandera que tengamos que cargar los colombianos de los estratos más bajos. La abundancia de escasez hay que enterrarla, hay que darle lo que nosotros decimos cristiana sepultura el 8 de marzo votando por el 114 del Partido Conservador. Claro que sí, don Carlos Loaiza, hombre, yo me grata sorpresa de todo lo que usted trae, obviamente que le interese mucho a la comunidad que nos ve en las redes sociales, en el canal, pero digámosle a la gente, ¿por qué votar por por Carlos Loaiza, perdón? Lo primero, mi eslogan de campaña es confianza, y confianza no es creer a ojos cerrados, confianza es tener la convicción de que yo sí soy capaz de hacerlo. ¿Por qué votar por mí? Mire, porque yo no lo estoy haciendo para pensionarme, ya cumplí el tiempo. Yo no lo estoy haciendo para buscar un empleo, ya tengo cómo pensionarme. Yo no lo estoy haciendo para poder darme el lujo de hacer negociados con empresarios, porque mi campaña es totalmente independiente. Tengo a mi favor lo que nosotros conocemos, o lo que yo digo que tengo, que es el poder de la palabra y de las ideas, la fuerza de la ley y la garantía de que yo sí sé cómo hacerlo. Nunca he estado en el Congreso porque algunos me dicen, ¿y por qué no lo había hecho? No, señor. Mire, es más, yo no soy candidato a una gobernación, ni a una alcaldía, ni a la presidencia para estar haciendo propuestas. Pero sí sé cómo se puede trabajar desde el Congreso, porque las propuestas que yo estoy elevando y estoy exponiendo, lógicamente que van acompañadas de una situación muy especial, que es que defenderé siempre el Estado de Derecho para que la democracia en Colombia prime, pero ante todo
quiero contarles que existen muchos congresistas actualmente que llevan hasta 4 y 5 periodos y desafortunadamente nunca, ojo, nunca han presentado un proyecto de ley. Yo, de entrada, tengo 7 y esos 7 los vamos a trabajar desde el Congreso y ninguno va a favorecer a los grandes conglomerados ni terratenientes, ni mucho menos a las mafias económicas. Tampoco va a obedecer a los intereses de jefes políticos, porque aunque el doctor Juan Diego, que es un hombre de mucha sabiduría, de mucha experiencia, que pido que lo respalden los que lo deseen hacer, número 8 en el tarjetón al Senado, él también me genera total confianza y me ha dicho, usted es independiente. Y eso le gustó y por eso me ayudaron a conseguir el aval, porque mis ideas buscan lo social, mis ideas buscan que el Estado social de derecho sí sea realidad, social y de derecho. Bueno, entonces, don Luis Carlos, ¿cómo le encontramos a usted en el tarjetón? Van a votar, no me van a encontrar como Carlos Loaiza, en el tarjetón, por obvias razones, cuando reciban el tarjetón de Cámara, van a buscar en la parte central que van a encontrar el logo del Partido Conservador, la C blanca sobre ese fondo azul hermoso, le van a poner una X sobre la C y en la parte, ojo, en la esquina de abajo de ese mismo recuadro está el número 114. Póngale la X y como decimos nosotros, tenga la confianza de que no será inferior a mi responsabilidad. Bueno, este es uno de los candidatos a la Cámara, Carlos Loaiza, que viene con proyectos, con ideas innovadoras y que tiene unas propuestas que son para la comunidad. Muchas gracias por venir aquí a San Luis y obviamente bienvenido, y esta es su casa, el Oriente Antioqueño. Alexander, muchas gracias a ti, al Canal San Luis, gracias a ustedes amigos sanluisanos y a todos los orientales que nos ven en San Francisco, en San Carlos, municipio de La Unión, en San José del Nus, en todos y cada uno de los rincones de Antioquia donde se multiplica la señal. Gracias por permitir llegar a sus hogares, por permitirme explicarles mis proyectos, mis propuestas y por la oportunidad que me van a dar, porque con la bendición de Dios, con la voluntad del pueblo colombiano y antioqueño, seré el próximo representante a la Cámara de lo Social. Claro que sí, hombre, don Luis Carlos, muchas gracias. Y obviamente los personajes que llegan a San Luis haciendo propuestas innovadoras y obviamente apoyando lo que es el territorio. Una feliz tarde.